Buenos días. En este video vamos a mirar algunas características en los estilos de párrafo alrededor del OpenType y otros detalles, y vamos a hablar un poquito de los estilos de carácter. Entonces, para empezar, vamos a concentrarnos en un párrafo. Vamos a ver si por acá funciona. Y vamos a seleccionar el estilo de cuerpo de texto. Entonces, al tener el estilo de cuerpo de texto, nosotros en algún momento, cuando estábamos creando los formatos de carácter básico, teníamos estas opciones de subrayar, no separar, y hay una opción que se llama ligaduras. Entonces, estas ligaduras nos permiten hacer lo siguiente, y es que algunos caracteres tienen problemas a la hora de los espaciados. Normalmente caracteres como la F y la I generan un conflicto entre el punto de la I y la gota de la F, y lo mismo pasa con caracteres como la FL, sea mayúscula o minúscula. Entonces, de pronto, a veces tenemos ese tipo de problema. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a activarle las ligaduras y eventualmente vemos cómo el punto de la I y la F se fusionan, es decir, el diseñador de la fuente generó una serie de caracteres que tratan de corregir esos espacios. ¿Cómo lo hacen? Fusionando dos caracteres, incluso a veces tres. Entonces, esto genera un mejor espaciado y hace que la lectura sea un poco más fluida. Entonces, esa sería la primera característica para mencionar. Cuando vamos a los elementos de características OpenType, OpenType pues ofrece, la noción de OpenType está relacionada con un tipo de fuentes. Estas fuentes son unas fuentes multisistema, se pueden usar tanto en plataforma Mac como PC, y que además tienen sets de caracteres mucho más amplios. Entonces, normalmente las fuentes TrueType y las antiguas fuentes Mac, las tipo 1, ofrecían un set de caracteres, digamos que reducido. Ahora las fuentes OpenType le ofrecen a uno un set de caracteres muchísimo más amplio, en el que podemos observar cómo los caracteres tienen muchísima más extensión. Vamos a texto y tablas, vamos a pictogramas, y en el set de pictogramas podemos ver, por ejemplo, para la fuente vamos a pedirle que me muestre la fuente completa. Entonces vemos que para una fuente como la fuente Minion encontramos todo este set de caracteres. Entonces podemos ver gran cantidad de variaciones que cubren el espectro de varios sistemas lingüísticos, cubren espectros de signos. Cada vez que encontramos un triangulito, una flechita acá, quiere decir que ese carácter tiene algunas variaciones. Si fuéramos a los números, por ejemplo, en los números podemos ver que hay varios tipos de números en los sistemas de puntuación, etcétera, etcétera. Entonces, OpenType nos ofrece muchísimas más características. Entonces, cuando observamos el cuerpo de texto y vamos a OpenType, podemos observar que tenemos una cosa que se llaman ligaduras discrecionales,
que al activarlas hacen que se relacionen caracteres que normalmente no deberían tener una relación o una conexión. Cuando hablamos de las ligaduras tradicionales, son ligaduras que se construyeron para corregir espacios o defectos de legibilidad entre caracteres. Cuando hablamos de estas ligaduras discrecionales, estamos hablando de, digamos que conexiones que no son necesarias, que no corrigen nada, sino que normalmente se usan para ornamentar. Entonces, podemos encontrar cosas como lo que pasa en esta P y esta ST. Y también podríamos ver que cuando activamos los ordinales, pues hay un desarrollo que normalmente se puede usar para cierto tipo de publicaciones relacionadas con física, con matemática y química, o incluso ver que cuando hay números se pueden trabajar como fraccionarios. Normalmente no vamos a dejar activo esto, perdón. Y cuando hago las ligaduras discrecionales, pues aunque puede ser muy simpático ver cómo funciona esto, yo normalmente no recomiendo usarla, por lo menos en cuerpos de texto extensos. Esto dificulta un poco la lectura porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de detalles en los textos y eso genera cierto conflicto a la hora de leer. Pero si son textos cortos, eventualmente este tipo de elementos puede ser muy interesante usarlos. Y vamos a hablar de los estilos de cifra. Quiero que nos concentremos en 1589. Vamos a encontrar 4 variaciones. La primera variación tiene que ver con lo que llamamos el alineamiento tabular, en donde todos los caracteres se mantienen como si fueran mayúsculas. Normalmente los números se trabajan como si fueran números mayúsculos, como si fueran caracteres mayúsculos o de caja alta. Y miremos que el espacio entre los números no es visualmente armónico, entonces como que aquí hay un espacio más amplio que eso. ¿Por qué? Porque este tipo de separación de los números es una separación mecánica, donde cada uno de los números ocupa el mismo espacio, que se usa muchísimo para trabajos de matemática, donde yo necesito sumar cifras, donde yo necesito que una cifra esté inmediatamente encima de otra. Entonces, para eso podría servir el alineamiento tabular. También podemos encontrar el alineamiento proporcional. El alineamiento proporcional lo que hace es que deja los números como si fueran números de caja alta, pero los espaciados se corrigen un poco. Entonces ya el espacio entre el 1 y el 5 no es el mismo. Ya cada carácter tiene su propio espacio. Entonces aquí los números empiezan a funcionar más como letras que como números. Entonces, cuando tenemos funciones matemáticas, los números cumplen una función matemática, es ideal usar los elementos tabulares. Cuando estamos usando números dentro de un texto, como por ejemplo fechas, es ideal usar los números proporcionales. Sin embargo, dentro de los números tabulares, podemos ver que existe uno que se llama estilo antiguo tabular. Y en este, todos los caracteres ocupan el mismo espacio, el 1, el 5, el 8 y el 9 en este caso, ocupan el mismo ancho, pero aquí los números se empiezan a comportar como si fueran minúsculas que tienen descendentes y minúsculas que tienen ascendentes. Entonces, este estilo antiguo se podría usar para elementos matemáticos porque todos los caracteres son tabulados, o tabulares, o no espaciados, pero digamos que ya la lectura funciona un poco mejor. Este tipo de números antiguos o severiados normalmente se usa cuando los números están dentro de un texto y quiero que los números no griten. Cuando yo escribo muchas cosas en mayúsculas, se resaltan dentro de un texto. Entonces, aquí esto me ayuda a disminuir esa sensación. Y por último está el estilo antiguo proporcional, que normalmente es el que recomendaría para un cuerpo de texto, números dentro de un cuerpo de texto, donde se comportan casi como si fueran caracteres alfabéticos.
Ahora, los estilos de carácter son variaciones que yo puedo hacer dentro de un estilo de párrafo y son variaciones, digamos que autorizadas. Cuando yo selecciono este texto y quiero darle una característica como que sea itálico, efectivamente lo hace, pero inmediatamente en el cuerpo de texto me dice que hay un problema. Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a crear un estilo de carácter. Entonces puedo ir al menú, ventana, estilos, y ahí hay estilo de carácter, lo voy a seleccionar acá. Voy a crear un nuevo estilo, y los estilos de carácter tienen la siguiente, o de carácter, tienen la siguiente característica. Y es que, voy a decirle aquí itálica. De pronto yo quiero, hay un texto que está en otro idioma, entonces normalmente los textos en otro idioma se usan itálicos, y yo a diferencia de lo que encuentro en un estilo de párrafo, en donde toda la información está llena, aquí encuentro la información totalmente vacía. ¿Esto qué quiere decir? Que un estilo de carácter asume las características de cualquier estilo de párrafo, entonces el tipo de fuente que sea, con el estilo de fuente, con el kerning, con el tracking que sea, y aquí yo solamente indico las variaciones que quiero hacer. Entonces, si yo aquí lo único que quiero hacer es que sea itálico, entonces puedo buscar la opción. La cantidad de variaciones que uno encuentra aquí tiene que ver con la cantidad de nombres que eventualmente se encuentran de este tipo de efectos. Entonces, no sé, ahora no encuentro el itálico. Lo selecciono, incluso digamos que para efectos del ejemplo también quiero cambiar otra característica, y es que quiero que el color de los caracteres, quiero que estos caracteres sean color magenta, y lo hago. Entonces, ya si yo me ubico en el estilo de cuerpo de texto, voy a encontrar que estos elementos pueden existir dentro del estilo de párrafo sin tener que ser una variación. Entonces ya digamos que es una variación autorizada. Entonces yo puedo también generar, no sé, de pronto voy a generar otro estilo de carácter que se llame bold. Negrita. Realce. Puedo seleccionar varios elementos y quiero que tenga estas características. Entonces ya encuentro. Obviamente la nomenclatura debería ser acorde con las posibilidades de variación que tiene la fuente. Por último, vamos a crear un estilo desde un cuerpo de texto. Entonces vamos a ir a esta parte y vamos a ir al estilo de párrafo. Desde un estilo de párrafo, entonces vamos a ir al estilo de párrafo cuerpo de texto, y aquí dentro del estilo en capitulares hay una opción que me dice estilos de carácter. Entonces cuando debería ser en el primer párrafo, de hecho. Entonces voy a estilos de carácter, la cuadrícula, creo un nuevo estilo, y este nuevo estilo se va a llamar capital, y quiero que sea una myriad, o quiero que sea bold, y a partir de todo esto además quiero que sea de color de carácter magenta, ya que estamos usando el mismo. Entonces una vez lo creo, cuando veo mi letra capital, donde la tenga aplicada, sale esa información. Entonces aquí, obviamente esto queremos que sea un cuerpo de texto en un primer párrafo, pero aquí lo que se llama primer párrafo, pues adquiere esas características, y después yo puedo modificar los estilos para lograr lo que necesito.